Bueno, pues buenas tardes a todas y a todes, o buenos días, según el lugar desde el que os estéis acompañando o conectando. Seguramente ya nos conozcamos virtualmente la mayoría, pero para quienes estáis aquí por primera vez, pues vamos a comentar la parte logística. Soy Alicia y formo parte del equipo de Territorias y me acompaña también Daniela Ramos, que estará facilitando este espacio de diálogo, y Melissa Ospina, que estará encargada de la comunicación y del apoyo técnico durante la sesión. Queremos daros la bienvenida a este ciclo formativo que en esta edición forma parte del proyecto Voces Migrantes sobre las violencias de género en contextos migratorios, un proyecto que está financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Como ya os acabamos de decir, todas las sesiones van a quedar grabadas y posteriormente estarán disponibles en nuestro canal de YouTube para quienes no puedan asistir en directo, pues puedan acceder al contenido. Sin embargo, el seguimiento en diferido no será válido para la certificación, ya que no podemos verificar la asistencia, ¿vale? Seguimos entonces con el tema de la certificación. Queremos recordar también esta cuestión que es importante. Será necesario asistir al menos a 3 de las 4 sesiones del ciclo para poder obtener el certificado de participación, y para registrar la asistencia durante cada jornada se va a compartir en el chat un enlace a un formulario. Empezaremos a enviarlo desde ahora mismo, tanto en YouTube como en el Zoom, y durante toda la sesión. Al finalizar os compartiremos otro breve cuestionario de evaluación y os pedimos que lo completéis para poder recoger. Es fundamental rellenarlo. Este es el segundo conversatorio. Contamos con la participación de Nasara Said, con quien dialogaremos en torno a los procesos migratorios de las mujeres. Muchísimas gracias, Nasara, por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer estar contigo y aprovechamos también para agradecer la presencia y el interés de todas las personas que estáis aquí. La sesión, como ya sabéis muchas, se organiza de la siguiente manera, en 2 partes. En un primer momento escucharemos la intervención de Nasara y mientras tanto los micrófonos permanecerán apagados, y después abriremos un espacio de diálogo dinamizado por Daniela, compañera de Territorias, y en ese momento quienes queráis poder participar podréis activar vuestra cámara y el micro. Para solicitar el turno de palabra debéis pulsar en reaccionar en la parte inferior de la pantalla y seleccionar el icono de la mano levantada, y cuando terminéis vuestra intervención os pedimos que la volváis a pulsar para bajar la mano y dar paso a la siguiente. También contáis con el chat de Zoom y el YouTube, pero en la medida de lo posible queremos que se utilice la palabra para no interrumpir el diálogo. Pero si hay alguien que no pueda, intentaremos trasladar también las intervenciones que se hagan en el chat. Pero hay veces que por no romper el diálogo es complicado, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, levantemos la mano. Si hay alguien que, hombre, pues que le da muchísima vergüenza o que por problemas técnicos no puede, pues lo intentaremos pasar. ¿Vale? Bueno, y con esta finalizamos las indicaciones organizativas. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Daniela, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Alicia, por la presentación, Meli, por todo el sostenimiento en la parte técnica y en la producción de los vídeos para que se vean casi al instante de finalizar el conversatorio. Bueno, esta sesión teníamos muchísimas ganas de contar con Nazara Said. Así que Nazara, gracias de todo corazón. Sabemos que estás con mil cosas encima, así que nos regales este poquito de tiempo para nosotros es como un gran regalo. Nazara es analista y divulgadora sobre geopolítica, cultura del Oriente Próximo y derecho internacional. Combina experiencia en investigación académica, análisis jurídico y trabajo humanitario, aportando una mirada integral sobre la protección de los derechos, las estructuras de poder y sus impactos en colectivos vulnerabilizados.
Názara, tienes la palabra y bienvenida a este espacio. Bueno, muchísimas gracias a vosotras por contar con mi voz y tenerme presente aquí. Gracias a las que estáis asistiendo y haciendo el esfuerzo de estar aquí por la tarde para escuchar lo que tengo que decir y por darle valor al contenido. Así que os agradezco muchísimo el valor que le dais a mi trabajo y a mi divulgación. Y gracias a las que estáis aquí presentes. Bueno, la violencia de género en contextos migratorios. Interesante y tabú tema, parece que no, pero sí que es un tema bastante opaco. Yo voy a hacer una intervención un poquito más interactiva. Sé que es un poco complicado, pero bueno, voy a intentar hacerla un poquito más interactiva. No me gustaría ser yo aquí la que monopolice la conversación. Creo que es un tema que puede ser interactivo. Entonces, haré preguntas y podéis levantar la mano las que queráis hablar y responder. Si podéis no alargaros mucho, mejor, más que nada para no hacerlo como muy largo y que dé tiempo, pero que va a ser una intervención interactiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, durante toda la intervención va a haber interacción, ¿vale? Para que lo sepáis. En este caso, mujeres en tránsito, la mirada que no vemos, ¿verdad que sí? Ponía yo en el texto de que no hay tránsito más largo que el que no es visto. ¿Por qué digo eso? Porque cuando eres invisibilizado y vienes de un contexto de vulnerabilidad, te conviertes en un sujeto en el que las injusticias sobre el que se sufre van a salir generalmente de forma impune. Y no hay nada más atroz que ver cómo las injusticias que emergen en tu contra salen impunemente, ¿no? Como no hay nada peor que ser plenamente consciente de ser vulnerable. Y esta es la realidad de las mujeres en los contextos migratorios. Y aquí va la primera pregunta que me gustaría hacer. ¿Puedes, por favor, la siguiente página, Dan? En primer lugar, la pregunta que os quiero lanzar es, cuando pensáis en migración, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente? ¿Qué es lo que se os viene? Feedback, algo así. Migraciones. ¿En quién pensáis? ¿En qué pensáis generalmente? ¿En qué perfil de persona pensáis? ¿En qué sexo soléis pensar más? ¿No? ¿En qué género? ¿Qué género es el que os viene más a la mente cuando hablamos de migración? Bianca. Y perdón, no podía. Hola, ¿qué tal? ¿Para qué? Yo creo que se me vendría a la mente como un luto, como una cosa que tienes que dejar. Hmm. Si hubiera ¿y en qué personas pensarías? ¿En qué género pensarías generalmente cuando hablamos de migración? Inmigrantes, cuando hablamos. Inmigrantes, migración. ¿Qué se nos viene a la mente más? Hombres, mujeres, ¿no? Mujeres, yo siento que para mí en lo personal, mujeres, ¿no? Porque son las que conozco más que he mirado. Mm, vale. Yo decía esto porque ocurre una cosa muy particular cuando se habla de migración, especialmente en los medios de comunicación, y es que siempre, mayoritariamente, el foco sobre el que se pone es en los hombres. Es como si no existieran mujeres migrantes. Muy rara vez, generalmente, al menos la narrativa mediática tiende a asociar constantemente la migración con hombres. Y aún así, en contextos de guerra, nunca pensamos en mujeres y niños huyendo, pensamos en hombres huyendo, porque así es como se crea la narrativa, ¿no? Generalmente, la narrativa sobre la migración. Cuando hablamos de migración, a menudo se habla, en los medios de comunicación se habla principalmente de números, de fronteras, de titulares, pero detrás de ese lenguaje hay vidas con una historia detrás, con una mochila detrás.
vidas cuyas trayectorias están profundamente marcadas por decisiones muy difíciles en contextos que generalmente suelen ser de profunda desigualdad, que no siempre podemos percibir a primera vista. De hecho, según las Naciones Unidas, en 2024 se estima que más de 300 millones de migrantes internacionales en el mundo han huido, de los cuales cerca del 50% son mujeres. A pesar de que la narrativa mediática generalmente tiende siempre a construir como el migrante estándar hombre joven, fijaros qué tan invisibilizadas estamos las mujeres que siendo la mitad de la migración apenas se pone el foco en nosotras. De hecho, no se suele pensar en estándar. Mi pregunta es, ¿cómo creéis que se puede combatir esta narrativa? Si alguien puede contestar, ¿cómo creéis que podemos combatir nosotros desde nuestra posición esta narrativa de invisibilización hacia las mujeres y de criminalización respecto a la migración? ¿Alguna tiene alguna opción, alguna alternativa? Si no, no pasa nada, ¿eh? No estáis obligados a contestar. Em, una de las, si puedes cambiar el siguiente, por favor, uno de los, una de las herramientas más importantes para poder combatir toda esta invisibilización que sufrimos las mujeres cuando se trata de un proceso tan traumático para nosotros, es fijarnos en los medios de comunicación, combatir la narrativa de los medios de comunicación. Como podéis ver, el papel de los medios de comunicación y la política influyen de forma muy significativa en la percepción que tenemos sobre los migrantes. Fijaros las estadísticas. Se hizo el CIS, hizo unas encuestas sobre qué es lo que más le preocupa a los españoles. Y fijaros que eso fue en 2025, ¿vale? Fijaros qué dramática es la situación. Lo que más le preocupa a los españoles les preocupa cuando hoy día sabemos que uno de los mayores problemas que estamos teniendo, al menos en España, es el acceso a la vivienda. Bien, pues la inmigración ocupa el primer rango. ¿Y por qué es eso? Eso está directamente asociado a cómo los medios de comunicación y las narrativas, así como la propaganda política y cómo influyen en nosotros, influyen en las prioridades y las urgencias que creemos que hay que tener en cuenta. Sobre la presencia de las mujeres durante el trayecto de la inmigración, se suele poner muchas historias de mujeres antes, durante y después del trayecto. Las mujeres migrantes generalmente aparecen en las estadísticas, pero muchas veces desaparecen del relato, que eso es lo preocupante, ¿no? Sabemos que de más de 300 millones de personas que han migrado, cerca del 50% son mujeres. Es decir, aparecen en la estadística, pero y en el relato apenas están. Tampoco le conviene a los políticos que las mujeres aparezcan en el relato, porque ¿qué vas a decir? ¿Son criminales, narcotraficantes, bien aquí? No, no, no les sirve al político promedio usar a las mujeres como instrumento o como herramienta de miedo, que al final la inmigración se está usando hoy día en muchas partes del mundo, no solo en España, porque esto está muy generalizado a nivel global, se está usando la inmigración como herramienta de miedo, para generar miedo en la población, y es a través del miedo que los políticos tienden a controlar a la población. Crean un enemigo al que hay que temer y por tanto
sobre ese miedo se justifican determinadas legislaciones, determinados controles, determinadas prácticas políticas que incluso pueden llegar a atentar contra nuestra propia dignidad o nuestros derechos más básicos. ONU Mujeres resumía de forma muy clara en una frase esta invisibilización que vivimos las mujeres en el relato, ¿no? Las mujeres en el proceso de migración. Y es que el género surte efecto en cada etapa de la migración. Y es un ejemplo perfecto. Cuando las mujeres somos invisibilizadas durante el proceso de la inmigración, es la forma más gráfica de ver cómo el género nos afecta incluso a la hora de aparecer en el relato. Por tanto, el género influye tanto en las razones por las que las mujeres salen, tanto en la seguridad durante el trayecto. No es lo mismo atravesar X regiones siendo una mujer que siendo un hombre. La seguridad no es la misma. Y sobre todo en el acceso a recursos. ¿Cómo qué? ¿Alguna vez os habéis planteado qué pasa con esas mujeres que sufren menopausia, que están en un proceso de menopausia y están atravesando el trayecto de la migración? Y las mujeres que tienen la menstruación y que no tienen nada, no tienen compresas, no tienen tampax, no tienen nada para ponerse ahí. No tienen ni siquiera ropa, ningún acceso. Y las mujeres que están embarazadas, que muchas se quedan embarazadas durante el trayecto precisamente por sufrir agresiones sexuales, sabemos que nosotras las mujeres tenemos una serie de condicionantes biológicos que no podemos cambiar. Esa rabia no la podemos alterar. La menstruación yo no le puedo decir que venga cuando a mí me conviene. El- la menopausia tampoco, el embarazo, sus efectos tampoco, entre otros factores, ¿no? Mm, estas condiciones biológicas que son muy intrínsecas a nosotras nos atraviesan de forma muy severa durante el proceso de la migración, que per se es complicado. Per se es complicado y es muy difícil de gestionar a nivel emocional, fisiológico. Si encima le añades que tus hormonas están totalmente trastocadas, pues se vuelve mucho más complicado, ¿no? Eh, no solo eso, sino que el género nos influye en el tipo de empleos disponibles durante el trayecto, porque generalmente los trayectos requieren que trabajemos, que estemos trabajando o que busquemos trabajo para pagar el trayecto de X zona a X zona, o incluso al llegar al destino. Pues ser mujer influye, porque hay muchas regiones en el mundo en los que ser mujer es un hándicap para encontrar trabajo. Y en otras regiones del mundo, ser mujer te lleva ipso facto a trabajos precarios, a trabajos donde no hay una legislación laboral que te protege. Y por tanto eres mayormente susceptible a sufrir abusos laborales. Estoy pensando en generalmente el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado, que generalmente es donde más se es vulnerable como trabajador, especialmente las mujeres, porque bueno, la legislación es muy débil en ese aspecto. Por tanto, para hablar de migración es necesario hablar de la perspectiva de género, porque la perspectiva de género es una parte decisiva de la experiencia migratoria para las mujeres. No se puede hablar de migración de mujeres sin hablar del efecto del género que tiene el ser mujer durante un trayecto migratorio. ¿Vale? Incluso en el ámbito del refugio, en los desplazamientos forzados, más sabiendo que cerca de la mitad de quienes componen ese trayecto son mujeres y niñas. ¿Qué tan importante es controlar o combatir la narrativa de la imagen pública? ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que, por ejemplo, esto yo lo hice pensando sobre todo en España, aunque es bastante generalizado en el resto del mundo, pero centrémonos en España. Eh,
Generalmente los políticos tienden a hacernos ver como que la inmigración eh, nos viene a invadir, ¿no? Habéis escuchado discursos, nos invaden, hay, no sé, incluso teorías de la conspiración que llegan a afirmar que hay un plan. Sara, se te cerró el micro. Sí. Sara, tienes el micro en Vale, silencio. vale, Vale, se me ha puesto en silencio. ahora. Vuelve aquí, si podemos, como podéis ver las estadísticas aquí, ¿veis? Esta estadística del 2024. eh, Esta estadística del 2024, vemos que la migración no es una excepción, es de hecho la norma. Esto va en contraposición de España ya no puede más. Vienen a sustituirnos. Como podéis ver, ¿vale? Si nos acercamos un poquito más, estas son las migraciones, ¿vale? El origen de la migración y el destino. Podemos ver cómo hay diferentes, por ejemplo, en Europa, ¿vale? En determinadas Europa está en el sudeste asiático, incluso hay migraciones, bastante migración europea hacia el sudeste asiático, hacia Estados Unidos. Por ejemplo, el sudeste asiático vemos también como hacia Europa, hacia otro sudeste de Asia, etcétera. Y África, de hecho, la África subsahariana, la denominada como África subsahariana, fijaros el porcentaje tan pequeño que va a Europa, ¿no? Gran parte, de hecho, gran parte de la migración de la África subsahariana suele ir a otros países de África subsahariana. Eso va en contraposición de los famosos discursos de por qué vienen aquí, ¿no? Que hay un plan para cambiar, etcétera. De hecho, lo que es las Américas, ¿no? Estados Unidos vemos como gran parte va también hacia Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Como podéis ver, hay un constante flujo migratorio de región a otra región. E incluso aquellos países que creemos que hay un flujo muy importante hacia España, no es tanto. Realmente no es tanto comparado con otros países de esa misma región con respecto al número de migración que recibe. Si puedes seguir la siguiente página, por favor. Dale la siguiente. ¿Puede alguien? Ah, eso es. Mirad, esto que vemos aquí es el número de población migrante que acude a cada país. Arabia Saudí recibe 13 millones de migrantes. En contraposición con España, que fijaros, si vemos aquí, España ocupa el séptimo lugar. Es decir, Arabia Saudí recibe mucha más migración que España. De hecho, la población de Arabia Saudí es del 40%, la población nativa es del 40%. Prácticamente el 60% de la población que habita Arabia Saudí es inmigrante. El 60% de la población que habita Arabia Saudí es población inmigrante. Solo el 40% son nativos de la región. Es decir, esto rompe completamente toda esa narrativa de hay un plan para sustituirnos, vienen aquí con la finalidad de imponerse, quieren islamizarnos, toda esta narrativa que es pura conspiranoia. Las migraciones responden a cuestiones meramente naturales. ¿No? Y vemos como Estados Unidos es el país que más recibe migrantes. Bueno, Estados Unidos sabemos que está compuesto puramente de inmigrantes. Luego tenemos a Alemania, etcétera. Emiratos Árabes Unidos es básicamente una provincia andaluza. Tiene 8 millones de migrantes, para que os hagáis una idea. Solo el 10% de la población de Emiratos Árabes Unidos es nativa, solo el 10%, el 90% es extranjera. Es decir, hablamos de que Emiratos Árabes es una población, es una provincia andaluza que tiene 8 millones de habitantes, perdona, que tiene, sí, cerca de 9, no llega a ser 9 millones, pero cerca de 9 millones de habitantes, de los cuales 8 millones y pico
son extranjeros. Esto rompe completamente todo eso. Siguiente página, siguiente, por favor. Sí, si le puedes dar a la siguiente, eso es. Esto rompe completamente toda esa demonización que la narrativa política tiende a hacer, o toda esa narrativa con toda esa construcción política que hacen los propagandistas con fines de generar miedo para controlar el voto de la población, básicamente. Esta es la realidad, es que la migración es un proceso muy complejo que a, bueno, a circunstancias variopintas que generalmente suelen estar relacionados con precariedad del contexto, guerras civiles, etcétera, ¿no? Ahora vamos a una parte que para mí es clave, que ya hemos hablado de ella, y es la invisibilización de las mujeres. Si puedes dar la siguiente página, por favor. El 50% de las migrantes en España son mujeres, como podemos ver. Ojo aquí. Esto en contraposición a la narrativa también mediática y política de determinados partidos políticos que dicen que solo vienen hombres. Solo vienen hombres porque su finalidad es violar, es ocupar, no sé, toda esta narrativa sensacionalista que emiten. Pero lo que no te cuentan es que cerca del 50% son mujeres. Y no vienen aquí ni a robar ni a violar, vienen a buscar otras oportunidades o a cambiar su realidad en el contexto de origen. Siguiente, por favor. Mm. Y aquí viene una cuestión, es cómo combatir la invisibilización y la deshumanización hacia las mujeres migrantes. Bien, la imagen pública es clave en la forma en la que nosotros percibimos la migración de mujeres, porque importa cómo se cuentan estas historias. Por eso para mí es muy importante poner el foco en los testimonios, porque es lo que nos va a acercar nos va a humanizar nuestra mirada hacia esas mujeres, hacia los migrantes en general y hacia las mujeres en particular. La Organización Internacional para las Mujeres, para las migrantes, para las migraciones, perdón, ha advertido de que muchos titulares solo recogen una parte de la historia, una parte de la historia que generalmente es parcial. Y esa parte suele ser generalmente la más alarmista, la más simplificada o, mejor dicho, la más útil para reforzar los prejuicios que el partido de turno necesita crear en ti para controlar tu voto. En el caso de las mujeres migrantes, esa simplificación se vuelve todavía mucho más descarada, y eso lo vemos en la investigadora Antonia. Nazara se volvió Te volviste a quedar en silencio el micro. Vale, Se ahora. queda en silencio sin que, supongo. Como os decía, Antonia Olmos Alcaraz hizo una investigación sobre cómo la televisión española describía o representaba a las mujeres migrantes. Y se encontró con que Televisión Española tiende a representar a las mujeres migrantes de forma profundamente sesgada y reduccionista. Es decir, en la que las mujeres migrantes son asociadas a dependencia, ¿no? A victimización, a falta de autonomía. ¿No es esa la imagen que se os viene cuando pensáis en mujeres migrantes? Dependientes, víctimas, pobrecitas, no tienen autonomía, sin voz, vulnerables. Pregunto, ¿os viene por casualidad alguna imagen que no sea esa cuando hablamos de mujeres migrantes? ¿A alguien le viene una imagen distinta a la que acabo de describir? Generalmente es esta, ¿no? Porque también es cierto, es una realidad que existe, la de la de ser mujer vulnerable en un contexto migratorio, es una realidad que existe, pero no es la única. Y aquí es importante hacer un inciso en ello. Si puedes pasar a la siguiente página, siguiente. Veréis cómo la televisión pública andaluza, como por ejemplo Canal Sur Noticias, representa a las mujeres migrantes. Fijaros, estos son titulares que vemos en medios de comunicación andaluces, especialmente esta es de la investigación que analizó 20 piezas informativas de entidades entre abril y junio del 2011, ¿vale? Es
Antonia Olmos Alcaraz. Y se encuentra con pateras, embarazadas y prostitución. Presentaciones y discursos sobre la mujer inmigrante en la televisión española. Básicamente se reduce en eso. Mujeres embarazadas, prostitución, pateras. ¿Puedes seguir, por favor, la siguiente página? Y se encuentra con un resultado clave, y es que el 14% de las noticias sobre inmigración mencionan explícitamente a mujeres. Solo el 14% de las noticias que hablan de inmigración mencionan explícitamente a mujeres, es decir, la parte restante no habla de mujeres, invisibiliza completamente la presencia de las mujeres durante el proceso de migración. Como vemos, el resto de los medios de comunicación directamente omiten que existen o las presentan de forma como muy genérica o en masculino. Y estas son como las 3 imágenes en las que nosotros podemos reducir cómo los medios de comunicación representan a las mujeres. Pateras, mujeres embarazadas, con niños pequeños, pasivas, rescatadas, dependientes, prostitución, víctimas de explotación sin voz propia, representadas a través de la policía o la justicia, violencia o tragedia, mujeres robadas, golpeadas, engañadas, etc., ¿no? El 14% de los medios de comunicación que sí visibilizan a las mujeres solo lo hacen en este contexto, que existe y es una realidad. Y es importante visibilizar para saber cómo tratar a las mujeres que vienen a nuestro territorio. Pero no es la única realidad y ojo, cuidado con solo quedarnos con esa visión de la mujer. ¿Puedes, por favor, la siguiente? Vale. Como digo, el problema no es mostrar el dolor, porque como se decía antes, el dolor existe realmente. El problema es mostrar solo el dolor y nunca mujeres con capacidad decisiva, con capacidad de trabajo, de liderazgo, mujeres con redes de apoyo, o sobre todo, y muy importante, mujeres con agencia propia. Pocas veces pensamos en la mujer migrante como una mujer empoderada o como una mujer capaz de liderar, capaz de afrontar, etc., ¿no? Como pongo aquí la ausencia de estas realidades, es evidente, es muy evidente en los medios de comunicación. Es que no aparecen mujeres inmigrantes, como os decía ahora, autónomas, trabajadoras, etc. Y esto influye, parece que no, pero influye muchísimo. La televisión española, de hecho, construye una imagen muy reduccionista y paternalista, como hemos podido ver sobre las mujeres. Y el hecho de mostrar a las mujeres como seres, mujeres migrantes como seres no autónomos, implica consecuencias como cuáles, que el propio sistema o propio país al que ellas vienen no las va a ver como capaces para ocupar puestos pues, o de mayor cualificación, o puestos mejor remunerados, o puestos que requieren... El hecho de que vengan y haya una percepción de mujeres no autónomas, vulnerables, dependientes y hasta analfabetas, el sistema al final les priva totalmente de poder tener un acceso igualitario o en condiciones materiales como el resto de mujeres. Y ese para mí es el problema. Por eso para mí es importante mostrar, sí, ser mujer y atravesar un proceso, un trayecto de migración tan delicado, el género influye y te vuelve mucho más vulnerable que un hombre. Eso es una realidad incuestionable. Ahora bien, eso no me hace una persona no autónoma. Eso no me hace una persona no capaz de liderar, de posicionarse. Eso no me hace una persona no ser capaz de construir en el país en el que estoy. Por tanto, es importante poner el foco en la mujer activa, no solo en el rol de una mujer en una posición de pasividad. Por eso, es muy importante también poner el foco en el antes, en el durante y en el después del trayecto migratorio. Mirar la migración con perspectiva de género
es clave, es clave. ¿Por qué? Porque nos obliga a entender que la violencia no empieza en la frontera ni termina al llegar. Muchas mujeres salen de sus países huyendo de matrimonios forzados, de violencia sexual, de violencia de pareja, mutilación genital femenina, persecución comunitaria y un montón de factores más, o por ausencia total de la protección institucional del propio país. Y un ejemplo perfecto de que la violencia sigue atravesándonos incluso después del trayecto migratorio es que nada más de llegar al país de origen somos percibidas como individuos sin autonomía y por tanto no se nos ofrecen trabajos dignos o trabajos en los que se respeten nuestros derechos. Se nos marginaliza en el marco laboral porque se nos percibe como no autónomas. ACNUR destacó que en 2025 el 65% de las mujeres y niñas reconocidas como refugiadas en el país huían precisamente de violencia de género. Por tanto, hablamos de mujeres que huyen de una violencia de género, de una desprotección institucional, de ser invisibilizadas y llegan a un contexto huyendo con la pretensión de encontrar una realidad mejor, un futuro mejor, poder progresar y crecer, y se encuentran con unos medios de comunicación que están constantemente reduciendo su historia a un titular. Y no a cualquier titular, sino a un titular que las convierte en seres no autónomos, en seres sin capacidad. Las infantiliza directamente. Si puedes, por favor, siguiente. ¿Cómo sensibilizamos ante la realidad de las mujeres que llegan a las costas andaluzas en estas circunstancias tan difíciles? ¿Alguna tiene alguna idea, alguna cosilla que plantearía sobre esta cuestión? Vale. Para mí es muy importante, y aquí es clave, el poner el foco en el testimonio. Los testimonios son claves porque nos permiten humanizar nuestra mirada. Y el humanizar nuestra mirada nos va a llevar a empatizar, a ponernos en los zapatos del otro. Y es muy importante también poner el foco en la presencia de las mujeres para no olvidar aquello que ellas atraviesan por el mero hecho de ser mujeres. Cuestiones de menopausia, de género, etc. Hay una serie de circunstancias que atravesamos antes, durante y después del trayecto que una vez llegamos al país de destino, las organizaciones como Cruz Roja, entre otras, deben conocer para darle un tratamiento, un trato más particularizado, singular, porque no es lo mismo la mujer que huye de violencia de género por maltrato de su marido, etcétera, que aquella que huye de violencia familiar por motivos de mutilación genital. Por eso es importante recordar que antes del proyecto, el 65% de las mujeres migrantes huyen de violencia de género. Esto es un dato terrible, terrible. Cerca del 70% de las mujeres huyen por motivos de violencia de género. Por tanto, a estas mujeres hay que darles un tratamiento específico en el que se incluya la perspectiva de género. Por eso es importante visibilizar que, que dentro de la multitud migrante, cerca del 50% son mujeres. Y de ese 50%, cerca del 70% huye de violencia, por motivos de violencia de género. Y durante el trayecto, especialmente las rutas inseguras y irregulares, que son las que generalmente de las que suelen derivar estas mujeres, aumentan los riesgos de engaño, de coerción, trata, agresiones sexuales y explotación. Es decir, tenemos un contexto en el que las mujeres generalmente suelen huir de violencia de género y durante el trayecto de lo que más son sujetos es de lo que más son, mejor dicho, temen ser objetos de violencia de género. Y de hecho es a lo que más les vulnerabiliza.
el ser objeto constantemente de la violencia de género. Y después de la llegada, tampoco se resuelve la cosa. No es que huye de la violencia de género, durante el trayecto sufre violencia de género, se arriesga, sufre, y ya una vez llega se acabó todo. No se acaba ni se resuelve. Muchas mujeres siguen enfrentándose a barreras lingüísticas, ¿vale? Eso, ser mujer, ya de por sí ser mujer en un contexto en vías de desarrollo o desarrollado económicamente es complejo y es complicado y delicado. Imagínate si eres una mujer que huye de un contexto y que, bueno, de máxima vulnerabilidad y que no tienes tu situación no está regularizada, etcétera, ¿no? No tienes ni siquiera los papeles, no estás reconocida como ciudadana, mucho menos tienes ningún tipo de derecho adquirido. Barreras de racismo, precariedad laboral, aislamiento, entre otros, ¿no? Las dificultades para acceder a la salud sexual son claves porque muchas mujeres no hablan por miedo o por pudor y eso les lleva a que no se les trate por alguna afección relacionada con la salud sexual. ONU Mujeres recuerda que las desigualdades de género empujan a muchas mujeres hacia trabajos informales y precarios. Es lo que os estaba comentando antes, ¿no? De el hecho de que muchas mujeres lleguen a un contexto que se les infantiliza y se les presenta como no autónomas, el sistema mismo termina empujándolas a trabajos no formales o incluso algo peor todavía, a la trata, a ser objeto de trata, que es lo que le pasa a muchas mujeres. ¿Sí, Isabel? Eh, Disculpa, en línea con lo que estás diciendo y a las preguntas, ¿no? Que pedías un poquito de interacción, ¿no? En esa línea de escucharlas, creo que es muy importante la labor que están haciendo asociaciones y colectivos de mujeres latinas, migrantes, emprendedoras, que están logrando que las compañeras que van llegando se reconozcan como sujetas de derecho, ¿no? Y están haciendo una labor impresionante, ya no solo hacia sus compañeras, sino de incidencia política en el país en esta línea de la sensibilización que tú estás comentando. Entonces, era por poner en valor esa enorme labor que tantísimas asociaciones y colectivos de mujeres migradas están haciendo en España. Pues sí, efectivamente, se hace una labor muy importante y si os fijáis, las hacen mujeres que han venido de contextos, que saben lo que es atravesar, ¿no? Porque realmente es que si no lo has vivido es muy difícil también ver el escenario que conlleva. Es cierto que hay determinadas mujeres que vienen de determinados contextos que son un poquito más complejos, que la brecha idiomática se nota mucho más. He conocido asociaciones que tratan, por ejemplo, a mujeres afganas y la brecha cultural es muy presente. Por eso es importante en estos contextos tener en cuenta voces de mujeres que conocen estos contextos, porque no es fácil tratar con estas mujeres por la brecha cultural y lingüística. Por eso es importante también tener en cuenta esas mujeres que su voz es doblemente silenciada por la brecha cultural y la brecha lingüística. De ahí yo insisto y vuelvo a insistir que hablar de violencia de género en contextos migratorios es hablar de una cadena que puede atravesar el antes, el después y el durante, el antes, el durante y el después del trayecto, ¿no? Por eso, y aquí va un poco en consonancia a lo que Isabel decía, escuchar y enseñar de otra manera el trayecto migratorio es clave para hacer un trabajo efectivo con las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes pueden aportarnos aquí mucho. Las mujeres inmigrantes no vienen para ser un sujeto pasivo, vienen para ser un sujeto activo, involucrarse en la construcción de la sociedad, acceder a puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante verlas como un sujeto activo y como un sujeto que viene a construir,
para focalizar la formación de ellas, su formación hacia el mundo laboral, un mundo laboral en el que ellas puedan aportar y que puedan también entrar dentro de un marco laboral que les protege y no generalmente terminar en trabajos donde el marco laboral tiende a ser o inexistente o directamente no les protege, ¿no? De ahí, y aquí va muy en consonancia con también un poco Isabel, los testimonios para mí los testimonios es una forma de escuchar a las mujeres migrantes que nos permite comprender mejor qué hay detrás de las cifras. Porque la cifra es algo frío. Cuando hablamos de pateras, inmigrantes, llegan, normalmente en los medios de comunicación siempre hacen una asociación de inmigración igual a multitud. Y multitud es igual a deshumanización. Tú no vas a humanizar a una multitud. Piensas en un ganado, ¿no? Cuando piensas en un ganado con muchas cosas, no piensas en una persona, no humanizas. Por eso es importante los testimonios porque nos permiten comprender qué hay detrás de las cifras y sobre todo y más importante, al escuchar testimonios empatizamos y al empatizar también nos va a permitir comprender lo que va a llevar a que desmontemos ideas hechas, prefabricadas por políticos oportunistas, por medios de comunicación, y así evitar que la conversación se quede atrapada en la compasión superficial o en el miedo. Eso es lo que debemos evitar, la compasión superficial y el miedo. No queremos compadecernos de ellas, no queremos tenerles miedo, queremos integrarlas en el marco laboral, social y estructural para que sean una parte más de la sociedad que construye. Y eso es importante hacerlo desde una perspectiva pedagógica, porque esto nos implicaría trabajar al menos en 3 planos a la vez, que para mí son claves. Uno, ofrecer datos fiables, como os he hecho yo aquí un poquito. Oye, vamos a ver un poquito cómo es esto de la inmigración, ¿no? Cómo se magnifica, se tergiversa. Importante, ofrecer datos fiables. 2, analizar críticamente. El lenguaje mediático es clave. No podemos tratar las migraciones con perspectiva de género sin analizar de forma crítica el lenguaje mediático. Esto es clave. Y 3, muy importante, abrir espacio a las voces de quienes han vivido el trayecto. ¿Qué mejor que ellas para ponernos en perspectiva y narrar cómo han vivido el trayecto? Solo así es posible pasar de una mirada paternalista, que es lo que no queremos, porque les infantiliza y luego les marginaliza laboralmente, a una mirada más justa y más igualitaria. La intención es verlas como a un igual, no verlas de forma paternalista. Y por eso es importante también complejizar la mirada migratoria para tratarla con mayor responsabilidad. Y solo así dejamos de hablar, aquí voy a coger un poco lo que decía Isabel, ¿no? Que me gustó mucho el inciso que hizo. Solo así dejamos de hablar sobre las mujeres migrantes para empezar de verdad a hablar con ellas, que no es lo mismo. Una cosa es hablar de mujeres migrantes y otra muy historia es hablar con las mujeres migrantes. Y como conclusión final, recalcar que hablar de violencia de género en contextos migratorios es, en el fondo, hablar de cómo una desigualdad atraviesa todo un viaje. El antes de salir, el durante el trayecto y el después de llegar. Si esa mirada no se incorpora, la conversación queda totalmente incompleta. El marco, nuestra visión y mirada sobre el proceso quedaría como muy parcial, muy incompleta. Y si las voces de las mujeres no ocupan un lugar central, en este caso, siendo el 50% de la población migrante que viene, seguimos mirando la migración desde fuera. Por eso es importante hablar con ellas en lugar de hablar de ellas,
¿Para qué? Pues para evitar mirar su proceso, su trayecto desde fuera, ¿no? Solo así podemos entender qué implica salir, huir, viajar, atravesar todo esto, qué implica vivirlo en primera persona y sobre todo para mí es más importante escuchar y nombrar y contar mejor todo lo que hay alrededor de la migración de mujeres, ¿no? Con esto finalizo. Gracias, Nazara. Muchísimas gracias por tu intervención. Porque creo que con lo que acabas de cerrar tiene como mucha relación en el cómo imaginamos este espacio desde territorios. Entender que las mujeres migrantes somos agentes de cambio en los distintos territorios y cómo a partir de las acciones o del pensamiento estamos construyendo un espacio mejor para todas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Vamos a abrir más bien el espacio para el diálogo. Pueden animarse a conversar ahora con Nazara a través de encendiendo el micro o a través del chat. Yo sé que hay temas que nos dejan un poco tocadas a todas y dificulta más el hablar, pero creo que es el momento en el que ya sabemos que este espacio ha sido construido como un espacio seguro, en medida de lo posible que podemos eh, animarnos a hablar. A ver, denme un segundo. Aquí creo que veo una. A ver, denme un segundo. No veo todavía. Vale. No, sí. Bianca, puedes conectar tu micro. Hola, ¿qué tal? Llega un poco tarde la conexión porque no tengo muy buena conexión a veces y se me pierdo, pero hola, ¿qué tal? Yo me llamo Blanca y la verdad a mí me gustó, me interesó mucho el tema porque yo vivo en Italia y la migración para mí fue una parte muy fuerte y que me identifiqué en tantas cosas que Prima había nombrado, ¿no? Entonces me gustó y tanto que me interesé también que por casualidad me enteré de esta plática, de este espacio. Entonces, gracias por crear espacios así donde podamos, acercarnos y conocer más. Y también ver esa parte, ¿no? Ver esa parte que, como decían antes, no todas las que migramos con una parte precaria, ¿no? En la parte la cual siempre te ven que no puedes, a lo mejor por tu falta de conciencia, a lo mejor del idioma, em, no sabes de tantas, o no estás preparada para tener un trabajo a la altura. Entonces, yo quería decir solo eso, que gracias por, por este espacio y por este proyecto que crearon. Muchísimas gracias a ti, Bianca, por las palabras. Natalia. Hola a todas. Saludos, espero estén súper bien. Mi nombre es Natalia Astuacas y soy migrante de Costa Rica aquí en España. Algo que me está resonando mucho con esta ponencia y con la pasada también de Daniela, y que es algo que me viene resonando a nivel personal, que incluso estoy trabajando en terapia con mi terapeuta, es algo que a ver, lo estoy incluso digiriendo aquí, no es algo que ya tengo eh, totalmente claro, ¿no? Sino que se van despertando cositas y van resonando con el cuerpo, con la cuerpa de una incluso, y como una va sintiendo y una dice, pucha, lo que he sentido, lo que he pensado en mi individualidad, ahora lo escucho en este grupo con un montón de mujeres y lo escucho incluso en ponencias con mujeres que ya vienen trabajando el tema y digo, uff, ¿cómo me resuena?
Y es lo siguiente, tal vez lo comparto y a ver si lo digerimos en conjunto, y es que los sistemas, el sistema patriarcal, machista, hegemónico, un poco lo que nos dice al cuerpo de las mujeres migrantes, pero también a las personas migrantes en general, es usted como cuerpo migrante, usted como persona migrante, cabe, puede ocupar un espacio, pero ese espacio es el que el sistema le dicta, no puede tomar todo el espacio. Es decir, yo lo que siento es que la etiqueta de inmigrante no solamente es este cuerpo o esta persona, este ser que sale de un espacio, de un territorio para llegar a otro, y su historia y las emociones y todo lo que hemos hablado en esta ponencia y en la pasada de Daniela, sino que tiene que ver con cómo comportarse según el sistema. Es decir, usted como migrante cabe aquí, ocupa este espacio, pero tiene que cumplir estos y estos y estos criterios. Es decir, y redundando y con esto termino, no solamente es la etiqueta con todo lo que ya nos han explicado estas mujeres, sino es cómo el sistema pretende que nos comportemos, que sintamos, que trabajemos a partir de ya tener la etiqueta de migrante. No sé si me entendieron, pero por ahí anda como esta digestión que estoy haciendo personal y que ahora con todo esto me viene a resonar mucho. Gracias a todas. Muchas gracias a ti, Natalia. Názara, no sé si quieres comentar. No, sí, es un poco lo que se está comentando aquí, que el problema de las mujeres migrantes es que al estar totalmente invisibilizadas y el poco foco que se pone en ellas es la de sujetos no autónomos y totalmente dependientes, que el propio sistema ni siquiera prevé una salida para ellas. Entonces, muchas van dando tumbos por aquí y por allá y están, generalmente la mayoría suelen encontrarse en una situación de desprotección institucional bastante grave, hasta el punto de que atrasa muchísimo su construcción profesional, que para mí es clave, uno de los factores vitales. Uno de los factores vitales para la independencia de las mujeres es el económico. Y por eso hay que trabajar mucho la parte profesional, ¿no? Para que no caigan en trabajos informales y precarios. Claro, y creo que en relación a lo que decía Natalia, también es como que existe un disciplinamiento de los cuerpos migrantes, ¿no? Y un colocarte en un lugar al que debes pertenecer y el cual todo el sistema, o sea, toda la narrativa, tanto en los medios de comunicación como en la cultura, constantemente te está diciendo que no te salgas de ese espacio, ¿no? Del que perteneces. Y creo que esa es Sí, una... perdona aquí que hago un inciso, y sobre todo cuando vienes de determinados contextos, por ejemplo, mujeres afganas, estoy pensando, mujeres marroquíes, tal, si vienes de de estos contextos, o sea, el sistema y el propio empleador eh, espera que no tengas voz. O sea, cuando hablas, te dice, uy, pero ¿tú tienes voz, acaso? ¿Tú existes? No voy a, Mm. no sé, sé que es un tema un poco delicado, pero en Huelva bueno, en Huelva pues hay una serie de trabajos con las uvas, con tal, de recogida en el campo, y uno de los testimonios de las mujeres que sufrían violencia por parte de sus empleadores es que en Marruecos nadie te defiende, aquí no tienes papeles, haces lo que yo te pida. Puta, así de claro. Y sufría violaciones sexuales por parte de él. Él lo hacía y le decía, lo hago porque en Marruecos a ti nadie te va a defender, no solo eso, sino si tu familia va a saber que yo te he agredido sexualmente, te van a repudiar. Así que si denuncias a la comisaría, aquí en España lo va a saber tu familia, y si lo sabe tu familia te vas a quedar sola y repudiada. Estos son testimonios, son realidades que sufren muchas mujeres migrantes en trabajos informales o en trabajos donde no hay protección laboral. Entonces, imagínate, incluso dentro del campo de las mujeres migrantes, según
per se es complicado, si vienes de según qué contextos donde además le añades la brecha idiomática, la brecha cultural, etcétera, y algunos se aprovechan del contexto cultural del que vienes para ejercer mayor agresión sobre ti. Y esto es una realidad que está documentadísima. Vale, muchísimas gracias, Nazara. Meli. Sí, para compartir un comentario que hace Luz Adriana, porque nos dice que no puede abrir el micro porque está en el trabajo. Y dice que la escucha de las mujeres migrantes es fundamental porque llegamos con historias que debemos guardar para sobrevivir en un nuevo país y también dejar de escuchar para no darle importancia a las situaciones de discriminación en los trabajos y en las nuevas relaciones que se establecen en el país. Por eso se nos vuelve importante crear espacios donde las mujeres puedan hablar y elaborar todos esos duelos y violencias que con la migración se van acumulando. Vale, muchas gracias, Meli. Y creo que en lo que hablaba Natalia y lo que ha comentado Nazara, o sea, es como que esta narrativa dominante del cuerpo, de lo que nos pertenece o lo que debemos hacer, tiene mucho que ver con este crecimiento del duelo migratorio, ¿no? La sesión anterior, Daniela nos comentaba que este duelo migratorio es una cosa que no va a desaparecer y que va a ir variando de intensidad en función del momento en el que estés, ¿no? En el momento vital, me imagino, y también como todos los inputs externos. Entonces creo que tiene mucho que ver el disciplinamiento de los cuerpos también con el duelo migratorio y este constante estar tratando de levantarse, ¿no? Al menos en mi caso personal, ahora mismo estoy en un momento en el que el ciclo y la temática es como que te recuerda nuevamente que hay que levantarse, pero es duro, ¿no? Levantarse contra todo este gigante que te está aplastando todo el tiempo. No sé si hay alguien. Vale. Y creo que en este contexto, lo que comentaba también Isabel, el tema de las asociaciones de mujeres migrantes y las asociaciones de mujeres que son el primer espacio desde donde tejer las redes de apoyo, ¿no? Creo que es un elemento importante que ahorita mismo está sosteniendo con recursos personales y emocionales propios, como todo este momento de regularización de personas extraordinarias, ¿no? Porque hemos visto que este proceso que se está embanderando como una cuestión partidista está siendo sostenida por las vidas de las personas migrantes y de las aliadas también en España que están aportando con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es este sistema que a veces te da salidas, pero también te bota al vacío y te dice, bueno, vételas, cómo te las arreglas, ¿no? Sí, yo quisiera aportar en la línea con lo que ha comentado la compañera sobre la exigencia del sistema, ¿no? El disciplinamiento de los cuerpos que efectivamente con la normativa de regularización lo estamos viendo. O sea, yo te abro la puerta, pero luego no te doy el recurso para que eso pueda hacerse fácil. Pues bien, porque políticamente hay mucha oposición o porque la población no sabe muy bien cómo va a tomar el tema y entonces pues tímidamente abre la puerta, pero realmente quien está soportando la carga de poner recursos y poner toda la intención en que estas personas se regularicen a tiempo son las asociaciones y los colectivos. Y es muy importante, creo, desde mi punto de vista, generar alianzas, ¿no? Nosotros, por Ujú. lo menos, estamos intentando también que se generen alianzas con universidades, con Sí. cátedras, con la economía social, ¿no? Porque realmente entiendo que el proceso migratorio desde el origen es un proceso de emprendimiento en sí mismo, personal de cada una de las mujeres, o sea, que más agencia que esa estás emprendiendo desde el minuto cero, ¿no? Muchas veces, aunque entiendo que no lo entiendo porque no lo he vivido, ¿no? Pero he escuchado a muchas, ¿no? Que es un proceso que aplasta muchísimo la autoestima o en muchos casos te sientes David frente a Goliat. eh,
tenemos que cuidar esa semilla, ¿no? de emprendimiento y formar red y formar alianza, porque yo creo que el cuidar esa semilla abre ventanas de oportunidad en el sistema, abre ventanas de oportunidad y a lo mejor podemos llegar a modificarlo, porque realmente hay factores externos al sistema que se está viendo que no está funcionando bien como está funcionando, con sus normas, con sus reglas, con sus tecnologías. Y son estas semillas de emprendimiento de estas mujeres las que están abriendo esas ventanas de oportunidad para el cambio. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos entre todas las migradas y las autóctonas que estamos convencidas a agarrarnos y seguir haciendo red. Yo quisiera, perdón, no levanta la mano, pero bueno, yo quisiera comentar un poco, proseguir lo que decía Isabel, que es muy importante reconocer el trabajo de las asociaciones que se dedican a este ámbito, muy, muy importante. Primero porque se merecen que se reconozca, porque como bien sabéis, se llevan, bueno, tiene un alto coste personal también para mucha gente que está dentro de ese proceso. Y es muy importante también la cooperación entre ellos, que se haga fuerza, porque eso es muy importante, hacer fuerza y tocar puerta de instituciones, porque es ahí donde se hace ese cambio a pequeña escala, pero muy vinculante y muy profundo. Y también yo añadiría que es todavía mucho más importante el combatir la narrativa mediática, porque al final vivimos en un sistema donde el político promedio se mueve en base a la sensibilidad de la población. Entonces, intentar combatir un poco la narrativa mediática contra las asociaciones, que ya lo hemos visto que han hecho con Cruz Roja durante la pandemia, durante ese día, durante incluso la Dana, etcétera, como han querido desprestigiar de forma muy consciente a Cruz Roja y el papel que hacía. Entonces, combatir un poco esas narrativas es clave y fundamental, porque necesitamos que la población se conciencie, necesitamos que la población también se acerque a esta realidad y la mire con unos ojos más amables, no tan hostiles. Es clave eso, de verdad que es clave no solo tocarle la puerta a las instituciones, sino también tocarle el corazón a la población para que nos mire esta realidad con unos ojos más amables, porque de verdad que a través de eso hacemos mucho, mucho cambio. Y gran parte de esa población que es reticente y reacia a la migración, realmente es por pura propaganda, porque comen, bueno, beben mucha propaganda mediática, sensacionalista, alarmista, y por eso es importante combatir estas narrativas a través de datos fiables, muy importante, interpretaciones serenas sobre esos datos. No, no decía a la población, estás loco, eres un manipulado, un manejado, porque al final lo que hace es ponerse a la defensiva y también estamos infantilizando a la población, sino abrir un diálogo con la población, pero abrirlo de forma serena, con datos, con una interpretación serena, a través de testimonios, acercándoles a esta realidad y sobre todo desdramatizar la migración. Nuestra especie, desde que salió de África, no ha hecho más que migrar. Nosotros estamos aquí por un proceso migratorio de miles de años. Es decir, también desdramatizar el proceso migratorio y decirles que es un fenómeno completamente natural e inherente a la evolución del ser humano. O sea, no es una cosa ajena ni extraña. Y un ejemplo perfecto, Estados Unidos es un lugar hecho por y para inmigrantes. Es decir, lo que quiero decir es que desdramatizarla también es muy importante para que la gente salga un poco de ese boom alarmista en el que le han sumergido los políticos. Y que a la vez se intensifica cada vez más en procesos electorales, ¿no? Estamos viviendo ahora en Andalucía como una, un peso de la narrativa de, no vamos a mencionar, con carteles criminalizando a los hombres y a los hombres migrantes principalmente, con esta intención de defender el territorio, como que España fuera un país migrante, de una migración reciente, cuando sabemos que llevan siglos de migración, ¿no? Y a mí me surge la duda.
em, ¿cómo hacemos o cómo fortalecemos? Y esta es una duda para todas. ¿Cómo fortalecemos esta construcción de otras narrativas o de estas narrativas contra los discursos de odio, contra toda esta criminalización? Nazara, no sé si tú tienes... Bueno, para mí un poco lo que yo estaba comentando, el sacar datos reales, fiables, hacer interpretaciones, desmontar un poco todo ese alarmismo, toda esa, porque es muy fácil, o sea, desmontar todo este mito alrededor de la migración, toda esta propaganda, realmente es muy fácil, solo hay que hacerlo con datos fiables y con serenidad. Muchos te dicen, no queremos ser la próxima Francia. España no será la próxima Francia siempre y cuando no haga lo que ha hecho Francia. Es decir, no se trata de que no es tener migración, automáticamente te vas a convertir en Francia. No, te tienes que comportar como Francia. No solo eso, hay que recordar que gran parte de la migración que tiene Francia es de países que han sido colonizados por Francia, expoliados y que aún a día de hoy son países que sufren neocolonialismo francés. Y el expolio económico y genera fricción política en los países de origen aún a día de hoy. No solo eso, sino que el sistema francés es un sistema muy hostil con la inmigración, que empuja a la migración a vivir en guetos y marginaliza a la migración. Entonces, precisamente, si no queremos ser como Francia, no se trata de abrir muros con pinchos contra la migración, se trata de no replicar el sistema francés. Y para eso es necesario ser más amables con el migrante, entenderlo. Intentar, en lugar de expulsarlo, señalarlo y crear narrativas contra él, invitarlo a que construya con nosotros. Oye, es tu país, vamos a construirlo. Vivimos en el mismo sitio, construyamos juntos. Invitar al inmigrante a construir juntos, en lugar de generar constantemente sensación de hostilidad. Entonces, para mí, es importante no querer ser ejemplo de lo que los alarmistas usan para no ser ejemplo. Es que precisamente porque no queremos ser Francia, que no tenemos que hacer lo que hace Francia. ¿Qué debemos hacer? Pues mira, ser un país hospitalario. Oye, ¿por qué no serlo? Eso va a hacer que mucha gente... Y luego escuchar a las asociaciones que trabajan con migrantes. Escucharlas, ¿qué proponen ellas? ¿Qué podemos hacer para que, no, para que todos construyamos? ¿Qué podemos hacer para que no queden marginados los inmigrantes? Para que no queden en una otra edad dentro del sistema. Entonces, para mí es muy importante escuchar a los expertos, a las asociaciones que trabajan con migrantes, escuchar a los migrantes, facilitarles el acceso a la regularización laboral. Porque ¿cómo ese migrante puede construirse si el sistema le pone mil trabas para regularizarse? Si tienes que estar a una media de 3 a 4 años para poder regularizar tu situación. ¿Qué pretenden que haga el migrante en ese lapso de tiempo? ¿Qué pretenden que haga? Entonces lo empujan a trabajos informales, precarios y donde sus derechos son constantemente aplastados. Entonces, para mí es muy importante, sobre todo, concienciar sobre el proceso de migración antes, durante y sobre todo el aquí. Porque aquí ya te dejo pasar, Alicia, simplemente quería decir, si veis muchos vídeos de la otra cara de Dubái, inmigrantes, miradlos, hay un montón de vídeos, he visto youtubers españoles que se van a Dubái constantemente a mostrar la otra cara de la inmigración o miradlos en qué condiciones están o hay que boicotear a Dubái, a Qatar porque la inmigración es explotada, porque el trabajador es esto, lo otro. Y yo digo, pues a mí me encantaría que se vayan a Huelva aquí. Vete a Huelva, si no hace falta que te vayas a Dubái. Vete a un paseo a Huelva, la gente vive en chabolas. Los migrantes, trabajadores, viven en chabolas en condiciones de insalubridad. Mujeres migrantes que está recogido y documentado que sufren agresiones sexuales por parte de su empleador. No te me vayas a Qatar ni a Kuwait, quédate en España. ¿Te preocupa realmente la condición del trabajador, de la clase trabajadora? ¿Te preocupa realmente la condición del inmigrante? Mira, a ver cuál es su situación en España, porque claro, nos gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno, o como se dice. Entonces es importante mirar la viga en el propio.
quieras. Sí, era un poco siguiendo primero lo que has dicho, Násara, de como los 3 puntos claves para contrarrestar la narrativa impuesta y luego la invitación de Daniela a ver entre todas cómo se contrarresta, ¿no? A mí, una de las cosas que no sé si en el grupo se compartirá o no, que pasa muchas veces con este primer punto que dices de datos fiables, que evidentemente es que están ahí, que se pueden ver y cómo se desmonta toda esta narrativa y te las niegan. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacer cuando te niegan incluso esos datos fiables y te quedas ya como, no lo sé, no sé si habéis tenido experiencias en ese sentido de presentar datos que te están desmontando absolutamente toda la narrativa, pero que no. Entonces, claro, si de los 3 pasos, con uno yo me caigo, en los otros 2 no he encontrado tanto problema, pero en uno a mí se me cae cuando lo pongo en práctica. Entonces, para saber qué experiencia habéis tenido, o tú, Sara, o todo el grupo, ¿vale? Era por preguntar cómo combatir esto. Vale, yo en mi caso lo que hago con respecto a esto es cuando no bastan los datos oficiales, pues me voy directamente a la narrativa. Es decir, yo le escucho, vale, perfecto, ¿por qué no crees en esto? Por esto y por lo otro. Vale, pues me centro en su propia narrativa y la desmonto. Si él no cree en mis datos, pues vamos a desmontar su propia narrativa. Le digo, dame tus datos y cuestionamos de cuál es el origen de los datos. ¿Cuál es el origen de los datos? ¿Por qué? Entonces, focalizarme en la propia narrativa de ellos. Por ejemplo, Vox, por decir algo, solo vienen hombres, dices, bueno, aquí solo vienen mujeres, y estas mujeres, ¿qué pasa? Entonces, un poco darle la vuelta a su propia narrativa. Y a ver, y generalmente suelen, a mí me ha pasado, ¿eh? Y quedan totalmente desmontados. No, recuerdo, os pongo un ejemplo de un chico que me dijo, un poco era anti-inmigración, él dice, es que los musulmanes nos odian, allí están todo el rato conspirando contra nosotros, quieren invadirnos, quieren... Él tenía su mente y yo le di, y yo le dije, y él dijo, es que son delincuentes, vienen a robar, su cultura es así, no son de trabajar, vienen a vivir de las ayudas, es parte de su cultura el vivir de las ayudas, no construyen. Y entonces yo era andaluz de hecho, y yo le dije, ¿puedo hacerte una pregunta? Me dice que, ¿tú sabes qué miradas se tienen según qué zonas de España sobre los andaluces? Él nunca había salido de aquí y según él no lo sabía. Y dije, vale, pues si nos vamos a según qué zonas de España, los andaluces son vagos, viven de las ayudas, no construyen, son analfabetos. E incluso yo he llegado a escuchar pobrecita la mujer andaluza que sufre mal porque el hombre andaluz pega, ¿no? Cosas. La misma mirada que se hace sobre el sur global, generalmente, aquí se hace sobre el sur de España, ¿no? Del hombre analfabeto, maltratador, mujer sumisa, andaluza, ¿no? Entonces, recuerdo que le hice, y él se quedó totalmente desmontado. Le dije, entonces, ¿es verdad esto sobre los andaluces? Me dijo, no. Le dije, no sé, porque si yo parto desde tu propia lógica, entonces ellos tienen, como hay gente que dice que los andaluces son vagos, analfabetos, las mujeres son sumisas, son tal, entonces sí, desde tu propia lógica es verdad lo que dicen los otros sobre Andalucía. Y él mismo se cuestionó su propia narrativa porque dijo, ostras, a ver si estoy generalizando. Y él mismo dijo, pues es verdad, tienes razón, he generalizado. Un poco jugar dentro de su propia narrativa, pero hacerles cuestionar su propia narrativa, poniéndoles ejemplos sencillos, prácticos, que les afectan a ellos. Porque hay una cosa que toda sociedad comparte. En toda sociedad, da igual donde hay prejuicios. Sobre los madrileños está construido un prejuicio, sobre los andaluces otro, da igual, incluso dentro de un mismo país hay determinadas zonas sobre las que está construido todo un prejuicio, toda una propaganda, todo un tal, y que bueno, ponerles un poco en esa piel y eso les hace cuestionar. A mí me ha funcionado, ¿eh? La mayoría de las veces la gente se cuestiona su propia narrativa porque les haces preguntar qué tan eficaz es su narrativa. Mm. Muchas gracias, Nazar.
Sí, yo tenía mm, tengo como una duda, ¿no? Constante. Em, este tema o sea, a mí me queda claro, o bueno, más bien como todas tenemos claro que las narrativas desde las personas migradas tienen que estar en el centro del relato, ¿no es cierto? Em, Pero un poco en temas de metodología, ¿cómo creen que sería la mejor manera de recoger estos relatos sin apropiarte de la voz? ¿O cómo gestionar esto? Porque yo tengo un poco de conflicto un poco a veces con la traducción, ¿no? Porque digo, como la traducción es como un elemento colonizador que ha usurpado la voz de las personas de estas otredades. Pero entonces, ¿cómo hacer estos procesos, visibilizar estas voces desde un Bien. espacio de cuidado, ¿no? Y desde una ética? Va para mí, ¿no? O para general todas. En general, pero creo que vas a contestar tú, Elisa. Vale. ¿Cómo no apropiarse de la narrativa de las migrantes, ¿no? Es complejo porque es una cuestión muy compleja, claro está. Y nunca vamos a poder hacerlo todo del todo bien, ¿no? Al final, si queremos hacerlo todo perfecto, no vamos a hacer nada, ¿no? Pero sí que se puede trabajar orientado un poco a eso. Por eso para mí decía en mi ponencia que es importante dejar de hablar de para hablar con ellas, ¿no? De las mujeres migrantes para hablar con ellas. De ahí la importancia de darles espacio, Ujú, contar su propio testimonio, hacerlas partícipe también sobre cómo construir el relato. Es muy importante. Mm, Tu testimonio es valioso. ¿Cómo te gustaría que lo enfoquemos? ¿Para qué te gustaría? Es decir, hacerlas un sujeto activo. Yo creo que si las hacemos un sujeto activo y le damos valor a qué tiene ella que decir sobre su propio testimonio y cómo enfocarlo, es una forma muy delicada de no apropiarnos de relatos ajenos o de no convertirlo en un relato más, en algo, mm, sino, oye, tienes presencia, tienes voz propia, dirige tu propio relato. ¿Cómo quieres dirigir tu relato? ¿Cómo quieres enfocarlo? ¿Cómo quieres que tu testimonio sea visto, sea percibido? Yo creo que si las hacemos, no tanto coger su testimonio, voy a apuntar, me ha dicho esto, lo otro y aquello, pam, cojo tu testimonio y lo voy por ahí repartiendo. No se trata de eso, sino quiero que seas partícipe de cómo quieres que tu testimonio sea, sea mm, recibido por los demás. Yo creo que esa es una forma muy cercana de no apropiarnos de las voces de las migrantes o de no instrumentalizarlas, ¿no? Porque ese es el miedo de terminar haciendo una instrumentalización poco ética. Y yo creo que mm, una de ellas es, uno, es decir, también te digo otra cosa, instrumentalizar no necesariamente debe ser malo, es decir, no todo lo instrumentalizable es malo necesariamente, ¿vale? Es decir, a lo mejor sí necesitamos tu testimonio para concienciar. Tu testimonio va a ser un instrumento, una herramienta útil para concienciar. Eso te va a ayudar a ti y va a ayudar a los demás. Entonces, ujú, quizás tampoco hay que demonizar el hecho de que algo sea usado como herramienta. Es que es necesario que sea usado como herramienta. Otra historia es con qué responsabilidad hacemos uso de esa herramienta, que son cosas para mí distintas. Una cosa es ujú, instrumentalizo de forma poco ética o de forma fría o de forma oportunista tu discurso o tu testimonio, y otra es sí que necesito hacer uso de tu testimonio, pero necesito que tú seas partícipe de ese uso para que tú marques los límites. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea una herramienta de concienciación. Mm. vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que estamos en los últimos. Ah, nos queda todavía un poquillo de tiempo.
Meli, Te voy a compartir algunos de los comentarios que hay en el chat. Uno es de, pues no sé si voy a decir bien el nombre, ¿vale? Me disculparán. Cadilla Peña, creo. Dice que tiene un caso muy cercano de una familiar que trabaja como temporera en Huelva y que no tiene ni agua caliente y cuando llueve se suele llenar de barro y se les hace imposible salir de la casa. Eso por lo menos tienen que pasar las mujeres temporeras. Eso nos comentan. Voy contando con un poquito ahí los comentarios que voy vale. encontrando. Mm, Isabel, que ya se retiró, nos dejó un último comentario con esa intención y es importante que la gente cambie de foco del problema. El problema no es la persona migrante o pobre, son los recortes de servicios públicos que tienen que ver con el número de personas migrantes, sino en la privatización de los servicios como la sanidad, la educación, etcétera. También Julia Medina dice, creo que hay además de lo que Nazar ha comentado, de esa perspectiva pedagógica, también es fundamental reivindicarnos aquellas y aquellos que defendemos la democracia frente a los discursos de odio y abanderar también dentro del derecho. La migración segura, la inclusión, la protección de situaciones de vulnerabilidad, la equidad frente a lo laboral, pero también a la conciliación familiar, emocional, social. Porque luchar por esa dignidad de los pueblos y el libre tránsito seguro es para mí realmente la dignidad y el progreso de los territorios, porque llevamos una historia entera de diásporas. Hago este apunte porque incluso con los datos que comenta Alicia, hay narrativas paternalistas y más paternalistas con la mujer migrante, incluso en entornos que podríamos denominar progresistas. Bueno, por ahí van pasando cosas. Cierro ahí porque siguen comentando más y creo que me quedo con el micro. Vale, genial, Meli, muchas gracias. Creo que es como una preocupación común de todas, ¿no? Cómo empezar a destruir estos discursos de odio, estas narrativas hegemónicas que parecen que son las únicas que se escuchan, ¿no? Y además que se ven amplificadas en las redes sociales y se van compartiendo y creo que se hace una pelota enorme que no se puede gestionar. A mí me llama mucho la atención en torno a la construcción de estas narrativas desde los medios. Ya sabemos como la posición subalterna que ocupamos las mujeres migrantes en estas narrativas. Pero ¿qué pasa cuando estas narrativas, por ejemplo, en entrevistas a mujeres o hombres migrantes españoles en otro lugar? Siempre son narrativas de éxito, o sea, es como que ha ido a construir este sueño americano en otro país y que todo ha sido como súper sencillo. Incluso una amiga me comentaba y me decía, yo en la entrevista conté que ha sido un proceso difícil, que adaptarme, que el nuevo lenguaje, que estuve en espacios dedicados al hogar y los cuidados hasta que después de 5 o 6 años pude insertarme dentro del mercado laboral en mi profesión. Me dice, yo conté todo eso y en la entrevista a la final lo que fue andaluza, súper promocionada, destacada en el ámbito X. Nazara, tú que entiendes de geopolítica, ¿por qué se construyen estas narrativas de éxito sobre las personas que migran desde España hacia afuera? Y creo que debe ser una cuestión común en todo el mundo, ¿no? Sí, pero muy en especial en España. Yo creo que es una cosa más. Y también en Europa en general, hay que tener en cuenta que hay una mirada muy etnocéntrica, también influye muchísimo en la mirada etnocéntrica que solemos tener. Y tiene cierta lógica porque, claro, al salir aquí alguien de España, tú tienes más el contexto, le humanizas más. Por eso para mí también es muy importante el poner contexto a los migrantes. Cuando viene alguien de lejos, viene alguien de un contexto que desconoces, no le pones contexto a él, no sabes quién es, cuál es su origen, de dónde viene, de qué huye. En cambio, cuando es el que sale de aquí, la historia cambia un poco. Pero un poco asociado a lo que tú dices, también hay que decir que la mirada eurocéntrica ha influido muchísimo
en la narrativa. Los europeos especialmente desde el siglo XIX, han construido toda una narrativa de sobredimensión de su papel, ¿no? De ahí surgen las supremacías, todo eso, el nazismo, todas las ideas, todas las identidades supremacistas de la era contemporánea, gran parte de ellas surgen de la Europa del siglo XIX, precisamente. Entonces, habría que entender todo el proceso eurocentrista en la narrativa, ¿no? Que eso ha influido también muchísimo en sobredimensionar su propio papel, tanto aquí como fuera. De ahí, siempre habéis escuchado seguramente la palabra complejo de Salvadora o complejo de Salvador, ¿no? Está muy asociado un poco con ese eurocentrismo, que es muy importante desligarse un poco de él para mirar al otro desde el igual. Porque el problema es que generalmente desde Europa se crean narrativas de supremacía constantemente. Entonces, si yo no voy como migrante a buscar trabajo, yo voy a tener éxito, yo voy como aquel. Y también hay que tener en cuenta que gran parte de los europeos que salen fuera de sus países salen con una situación mucho más privilegiada, mucho más cómoda que gran parte de las personas que salen del sur global, que salen precisamente con unas condiciones mucho más complicadas, con unas dificultades de desarrollo mucho más complejas, a países que son muy burocráticos, como son los europeos, muy tediosos en el proceso burocrático. Por tanto, tu barrera ya no es solo adquirir un trabajo. Tu barrera es legalizarte primero ante un gigante burocrático más lento que una tortuga, como es el sistema jurídico europeo en general y español en particular. Y eso es lo que se pierde un poco de perspectiva. El español promedio que va a ir a Reino Unido, a Suecia o a Francia o incluso a países del sur global, no se va a encontrar con esas barreras burocráticas. Directamente, generalmente irá con un colchón económico, irá con una situación legal mucho más avanzada y más regulada, entonces parte desde una posición que le va a facilitar ese éxito. Y eso es lo que hay que tener un poquito en cuenta. Pero asociado un poco a esa narrativa eurocentrista, el caso del chico este, Daniel Sancho, que fue a Tailandia, ¿qué tal? Incluso en un caso de una persona que fue a un país tercero y asesinó a una persona, incluso en un caso así, se ha apiadado de él, o sea, se generó toda una narrativa de pobrecito, ha sido manipulado, porque también el otro sujeto era del sur global, pertenecía a un contexto bastante deshumanizado, que es el colombiano. Al final, el colombiano en la mirada europea pertenece del sur global y la persona que ha sido asesinada está totalmente deshumanizada en la conciencia de la población, porque son muchedumbres, es una cosa aglutinada, es un montón de gente, no tengo ningún tipo, no tiene rostro, no tiene historia, no tiene nada. Eso influye muchísimo. Aquí la narrativa eurocentrista es clave de comprender para ver por qué sobredimensionan su propia presencia e infravaloran completamente la de los demás, la de todo el que no es europeo. Vale, muchísimas gracias. Vero, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, no, quería aportar algo anecdótico a esto que estaban diciendo sobre las narrativas que se construyen. Bueno, soy argentina, estoy viviendo en España, pero estuve mucho tiempo viviendo en Australia, también por una elección, digamos, un viaje un poco de entre conocer y trabajar. Pero es verdad lo de la narrativa, porque en ese momento yo siempre seguí fuera de Argentina los medios argentinos para ver qué decían, ¿no? Me sigo informando de las noticias de mi país. Y había una sección en el periódico, tanto online como en físico, que siempre ponía una historia feliz de una argentina o de un argentino por el mundo. Y entonces, desde un programa más crítico del streaming, hacían una sección que se llamaba Militando el Exilio y hacían los recortes de ese periódico. Que entonces quiere decir que un argentino en Argentina leía esa nota y decía, es argentina y trabaja en un hotel en Suiza, gana tantos euros por hora. Y claro, como en Argentina la moneda está muy devaluada, un argentino lee eso y yo conocí muchos migrantes que tomaron la decisión de emigrar basada en esos artículos de periódicos, ¿no? En esas historias exitosas, que luego, cuando vienen, de verdad que no es así para nadie. A ver,
dentro de América Latina, los argentinos tenemos bastante suerte, siempre digo yo, sobre todo cuando hablamos de racismo y xenofobia, no se nos discrimina tanto, pero la verdad es que, por ejemplo, no sé, a mí la cuestión que más me atravesó fue homologar mis títulos. Para mí fueron todas barreras institucionales hasta que pude efectuarlo. Entonces, las historias de éxito para mí en ese momento no tenían ninguna validez y siempre alimentados por las redes sociales donde se tiene que mostrar la mejor foto, que tengas el mejor perfil, el mejor paisaje, ¿no? Entonces, claro, brindar una historia así sin mencionar los sacrificios que tenés que hacer o los desafíos que tenés que afrontar, es como contar solo una parte de la realidad. Mis amigas me preguntaban, ay, y qué bien que estás en Australia, ¿no? Y yo digo, claro, te subo una foto de que estoy en la playa, pero que en realidad trabajo 10 horas para poder estar 2 en la playa. Es que la realidad, claro, te estoy mostrando solo una parte. Nada, anecdótico y sumar a esto que estaban hablando. Muchísimas gracias, Vero. Claro, enlazando esto que cuentas de la burocracia, claro, creo que ese es lo que decía un poco Názara, ¿no? Como es la primera barrera con la que nos enfrentamos. O sea, como el tener los papeles, regularizar el estado, el médico, es una cosa que parece que nunca se termina. Yo creo que eso va ligado al duelo migratorio. Es una cosa que no acaba nunca porque siempre asoma un requisito extra en un lenguaje además jurídico que es inentendible y es como, ¿cómo, cómo sorteo esto? Y además sin muchas veces sin redes de apoyo, ¿no? ¿Cómo sorteo esto? ¿Quién me traduce lo que se está diciendo? Y claro, yo no había caído en cuenta que para la gente que migramos del sur global, esta es una de las primeras barreras que se comparte con en la búsqueda de empleo, ¿no? Así que muchas gracias, Nazara, por... Y es una barrera que realmente influye muchísimo en el avance profesional, en el avance laboral, académico, en todos los puntos. De verdad que es una barrera bastante grave que influye muchísimo en los grandes problemas que tiene el migrante. Y como tú dices, en un lenguaje que no se entiende, eres un número más en las oficinas, nadie te explica, nadie te dice. Es muy complicado y eso es lo que no se cuenta nunca, que gran parte de los problemas de los migrantes viene precisamente por la tediosidad de las instituciones, cosa que un europeo nunca encontraría en otros países generalmente. No suele tener Mm, problemas. Por eso puede desarrollarse en poco tiempo. Mm. mm. Claro, y es como otra de las luchas, ¿no? El tema de la regularización del estatus migratorio, pero también de de la homologación de los títulos, ¿no? Es que es increíble. Tengo una familiar que estudió ingeniería química en Argelia y vino aquí y ha sido tan tedioso que dejó de buscar la homologación porque era una cosa muy complicada y ahora está trabajando cuidando a personas mayores cuando ya ha estado muchos años estudiando muy duro, sacó la carrera y luego estuvo trabajando y al venir aquí el sistema burocrático se lo puso tan difícil que tiró la toalla. Porque también está la brecha idiomática, un montón de factores, es que es un problema. Por eso hay que insistir en mejorar. Si quieren que el sistema funcione económicamente y que esto vaya y no convertirse en Francia, tienen que empezar por facilitar la regularización. Mm. Mm. Venga, muchísimas gracias, Nazara. Creo que vamos a cerrar la sesión. Así que muchas gracias a todas por acompañarnos. Nazara, a ti por todo, por esta charla y por todo el trabajo de divulgación que haces. Mm. Y quería recordarles que está ya en el chat, tanto del YouTube como del Zoom, el formulario de evaluación, que nos sirve a nosotras un poco para saber cuáles son las temáticas que les interesan para planificar futuros conversatorios. La próxima sesión será el miércoles 20 de mayo. Estaremos con Suja Al-Nájar de la Comunidad Palestina de Sevilla.
quien nos hablará sobre las mujeres palestinas en lucha. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron por regalarnos su tiempo. Gracias a Muchas gracias. vosotras. Gracias. Hasta luego. Adiós.